Bienvenidos una semana más al Córner de la Liga. Hoy tenemos un interesantísimo Team of the Week con hasta 4 jugadores de la Liga Santander y nos visitará también Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, con el que haremos el ítem del año que viene del jugador. Así que esto viene muy, pero que muy cargado. Soy Spursito y esto es el Córner de la Liga. Empezamos. Y antes de empezar el programa nos gustaría dar importancia a una campaña que empezó este fin de semana y que seguramente habéis podido ver en los encuentros de la Liga Santander. Los jugadores salieron al campo con camisetas especiales de la campaña Together vs Racism, Juntos contra el Racismo, una colaboración entre la Liga y EA Sports para generar una conciencia y erradicar un mal que lamentablemente seguimos viviendo en el día a día y en algunos partidos de fútbol, tanto en España como en otros países. Aprovechamos el espacio del Córner de la Liga para unirnos a esta campaña e invitar a todos nuestros seguidores a formar parte de la mejor afición del mundo sin ningún tipo de prejuicios. Si nos concienciamos, lograremos acabar con el racismo. Y empezamos el Team of the Week hablando de Coque, que volvió al barrio que le vio nacer, a Vallecas, para marcar el único tanto, importantísimo eso sí, del partido, poniendo así el Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 1, un jugador que se nos queda muy interesante con un estilo de química como Sombra para subirle un poquito el ritmo y que se nos quede muy sólido en defensa. Y en cuanto a la química tenemos muchas posibilidades, quizás con ese Jiménez en su versión Fantasy Foot o incluso con su compañero de equipo Griezmann en su versión Team of the Week. Y seguimos con Marc Bartra, jugador que fue imprescindible para que el Real Betis mantuviera su portería a cero en su partido contra el Celta de Vigo, que finalmente se llevarían los verdiblancos. Un jugador al que yo os recomiendo ponerle un estilo de química, por ejemplo, como Maestro, para que se nos quede realmente letal en los contraataques, subiéndole tanto pase como regate. En cuanto a la química, podemos recomendaros a un jugador que vimos en el anterior programa del Córner de la Liga, como es por ejemplo Juan Miranda, y es que salió en el anterior Team of the Week. O también podemos recomendaros esa química verde junto a Yuri Berchiche, jugador, ya lo sabéis, en su versión Foot Verde y que funciona muy bien. Y seguimos con Pierre-Emerick Aubameyang, el gabonés, que solo necesitó de 4 jornadas para volver a salir en el Team of the Week. Y es que no podía ser de otra manera después de sus 2 goles y una asistencia en ese clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona, que finalmente se llevaría el conjunto azulgrana. En cuanto al estilo de química, os puedo recomendar Motor para subirle el ritmo y que se nos quede ya de locos, y también subirle un poquito la agilidad, que es muy interesante tener a delanteros ahora mismo con una buena agilidad. Y en cuanto a la química con otros jugadores, os voy a recomendar a 2 compañeros de equipo como son Pedri en su versión Future Stars o incluso a Ferran Torres, que tenéis muchas versiones, pero yo os voy a recomendar la que ya vimos en el programa anterior, que es la del Team of the Week. Jugadorazo. Y terminamos el Team of the Week hablando de David Soria, el portero del Getafe, que sin duda fue uno de los grandes protagonistas en ese Athletic Club Getafe que vivimos en San Mamés. Ya sabéis que a los porteros yo no recomiendo cambiarle el estilo de química, se lo dejaremos en básico. Y en cuanto a la química con otros jugadores, tenemos a tan buenas opciones como por ejemplo ese Pau Torres o Jesús Navas, ambos en sus versiones Team of the Week. Y hasta aquí el Team of the Week de esta semana. No está mal, ¿no? 4 jugadores de la Liga Santander, pero no os vayáis muy lejos porque nos visita otro jugador, Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, con el que hemos hecho su ítem del año que viene de Ultimate Team. Vamos con ello. Muy bien, pues hoy por el Córner de la Liga pasa Pablo Maffeo, jugador del Mallorca. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas, ¿qué tal? Ya sabéis cómo funciona un poquito esta sección, vemos un poquito el ítem de este año de FIFA Ultimate Team de Pablo, analizamos un poco las estadísticas y vamos a lo bueno, que es hacer, digamos, el ítem del año que viene. Vamos directamente primero a ver el ítem de este año, 75 de media, Pablo. No sé si qué pensaste cuando lo viste, bien, mal, quizás alguna estadística para arriba, para abajo. Ya te digo que el ritmo, sobre todo, que es lo que más se valora muchas veces en Ultimate Team, está muy bien, 85, no está nada mal. Pero bueno, las otras estadísticas, 72 de defensa, 72 de regate, no sé qué me puedes decir del ítem de este año. Yo quiero el oro único ese, es lo único que quiero. Digamos que es el único problema del ítem de este año es ese, ¿no? Sí, por lo demás yo creo que con lo del año pasado yo creo que más o menos se han ido acercando bien, así que la apruebo. El único problema es ese, el oro común. Ya sabes que
eso al final va en relación con la media, es decir, 75 este año, si el año que viene fuera, no sé si salen a partir de 80 o 81, pero bueno, para eso vamos a hacer ahora las estadísticas del año que viene, un poco en referencia a este año, esta temporada y cómo te ves tú, digamos, y cómo te ves de cara al año que viene, y si tiene un número de media general quizás un poco más alto, yo creo que el oro brillante tendría que ser prácticamente asegurado. Si te parece bien, vamos con las estadísticas del año que viene. Dale, perfecto. Pues empezamos con el ritmo, lo que te he dicho, ritmo, esto ya, estadísticas, lo que tú quieras, quiero decir, aquí hay gente que viene y es muy humilde, un puntito más, tal, pero hay gente que se pasa un montón, así que tampoco te creas que vas a quedar mal por decir nada, así que, estadísticas, ritmo, empezamos con esto, ¿qué te pondrías? Yo subiría 2 puntitos, a 87. 87, vale, vamos ahora con el tiro, ¿cómo te ves chutando? Nada, el tiro... Flojo, ¿no? ¿Cuánto tengo ahora? Vale, tienes ahora 52 de tiro. Pues 52 está muy bien, demasiado. Vale, no tocamos esta estadística. En pase igual sí, ¿no? Que habría que subir ahí bastante. Está en 67 ahora mismo. Sí, habría que llegar a los 73, 74. Vale, 74. Vamos a poner 74. Yo siempre pongo el número que tú me digas más alto, ¿vale? Todo eso, tú di, yo me pondría un 65, 85. Entonces, 85, siempre lo que ponemos. Regate, está en 72 este año. No, regates más, regates 78, 78 yo creo que está bien. 78. Yo estoy regateando. Vale, 78. Defensa, está en 72. 77 ponemos o qué? 78. Yo pondría 78. Dale, 78, venga. No, te digo por qué, porque luego para hacer la media, no es una media de todas las estadísticas, la general, digamos, pero sí que se basa en todo esto, así que si todo lo tenemos con un 70 y largos y luego el ritmo está muy alto, la media que se nos queda va a ser alta, así que yo, ponle, ¿sabes? Un 78 yo creo que... Y en físico, ¿estás tirando de gym este año? Tengo buen físico, sí, me veo bien. Estabas en 69 el año pasado, ¿sabes? Nah, eso se tiene que subir. Sí, ¿no? Eso se tiene que subir, ya parece un cadete. Se tiene que subir eso. ¿Qué ponemos? ¿Un 70 y largos, 80? Sí, 70 y largos, sí. 79, ¿no? 70 y largos es 79. Ahí mismo, 79, para no ir al 80, que es de sobrado, 79 yo creo que está bien. 70 y larguísimos. Y en media, ahora sí, te voy a pedir que me lo hagas tú. Digamos que la estadística, las estadísticas son 87, 52 en tiro, pero luego son 74, 78, 78 y 79. Y yo te digo que estaría rondando. Esas estadísticas te harían un general de 81, 82 seguro, mínimo. Si tú te ves con más, adelante. No me han flipado. 82 es mucho, ¿no? ¿En FIFA o qué? 82 es alto, es de jugador muy usable, sobre todo al principio del juego, a partir de las cartas especiales, ítems especiales, yo creo que es muy usable, así que lo que tú me digas, estás en 75 este año. Nada, tengo que subir, yo me pondría en 79, va, 79, 80 ya son palabras mayores. Es que 79 un oro brillante es difícil, pero 80... Me puedes poner el 80, va, para que yo me quede tranquilo con el oro brillante, que eso es lo que quiero. Si me ponen 25 de media y el oro brillante, yo estoy contento. Pues se nos quedaría, ahí está, un oro brillante de 80 de media, con 87 de ritmo, 78 de defensa, 79 de físico. Te voy a decir la verdad, es un ítem del copón. Pablo, pues nada, un placer haberte tenido por aquí, sinceramente. Espero que realmente la temporada termine bien y que este ítem sea posible para el año que viene. Muchísimas gracias por haberte pasado por el córner de la liga y espero tenerte por aquí pronto de nuevo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ni tan mal se nos ha quedado el ítem del año que viene de Pablo Maffeo, ¿eh? Yo creo que bastante interesante. Y dicho esto, solo me queda deciros, echadle un ojo sobre todo a la nueva campaña de Ultimate Team, que es este Fantasy Foot. Hay jugadores muy interesantes, incluso de la Liga Santander, como son Iñaki Williams, ese Camavinga, tenéis también a Jiménez, así que echadle un ojito. Yo ya me despido por aquí, esto ha sido todo, nos vemos la semana que viene con el córner de la liga. Chao, chicos.